Este capítulo puede ser sensible y está destinado únicamente para adultos. Si vos o alguien cercano necesita ayuda, consulta con un profesional de la salud. Una adicción silenciosa, donde el juego y la diversión se convierte en obsesión. Hoy en Bienestar vamos a hablar de ludopatía, junto al licenciado Agustín de Lepiane. Bienvenido, Agus. ¿Qué tema? Yo pensaba y digo, primero, ¿qué es la ludopatía? La ludopatía es una enfermedad que, digamos, bastante reciente, que fue, digamos, registrada por los manuales de psiquiatría, por la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con cuando alguien queda atrapado en la escena de las apuestas y no puede salir, va perdiendo cada vez más dinero, va endeudándose para poder seguir jugando y de esa manera también empieza a perder interés en varios aspectos de su vida, como puede ser el trabajo, el amor, la familia, digamos, el estudio, distintas áreas, los hobbies, incluso otros entretenimientos, y va concentrando toda su atención en el tema de las apuestas. ¿En qué momento deja de ser como un juego, una apuesta, a una obsesión? Uh-huh. Bueno, justamente cuando alguien empieza a perder todo tipo de interés en otras cosas y empieza a concentrarse en eso y eso es lo único que le interesa. Entonces, el objetivo es buscar dinero para poder seguir apostando con la ilusión de tener un golpe de suerte que resuelva todos sus problemas financieros. Porque la persona que tiene este problema piensa que su problema es financiero, que no tiene plata para jugar. Porque de algún modo empieza a perder como cierto registro de la realidad, entonces digamos, no se da cuenta en el punto en el que está. Por eso decimos que es una enfermedad silenciosa. La persona que tiene esta enfermedad no se da cuenta qué tipo de problemas está teniendo en su vida. Claro, porque empieza como a disfrutarlo, va un día y juegan un poquito, van otro día y juegan otro poquito. A mí me cuesta entender ¿en qué momento quedás tan atrapado? Lo que pasa es que, vamos a decir, hay 4 categorías. Sí. Una cosa es el apostador social, que es el que va a jugar una vez cada tanto, como una salida, como ir al cine, como ir al teatro, va con amigos para disfrutar, entretenerse. A veces se puede pasar de la raya, como le puede pasar a alguien que toma alcohol una noche, digamos, pero esa experiencia deja una marca y ya sabe que la próxima vez tiene que tener más cuidado. Ese sería el apostador social. Otra es el apostador problemático, que es alguien que ya empieza a tener un vínculo con el juego. Digamos, ya le empieza a sentir el gustito, digamos, de disfrutar y que ese tipo de goce no lo tiene en otros lugares de su vida y empieza a interesarse cada vez más. Y empieza a tener algunos problemas, pero todavía no grandes problemas. Como si los tienen lo que son los ludópatas o apostadores compulsivos, decimos, ¿no? Que el compulsivo es alguien que no puede frenar. No puede frenar, incluso ya no lo disfruta. No es que va a jugar o a apostar porque ya disfruta de eso, sino es que lo tiene que hacer. No puede no hacerlo, digamos. Entonces, bueno, y ahí se producen los grandes endeudamientos, los problemas familiares que vos decías ahí al principio y todo tipo de inconvenientes en su vida porque están atrapados en esta problemática. Me dijiste eran 4. Y el cuarto que es el profesional. Sí. Hay personas el primero me dijiste social. Problemático, ludópata, y el cuarto es el profesional, porque hay personas que se dedican como una profesión a esto. Sobre todo se ve en el póker. No sé si alguna vez escuchaste que hay gente que juega al póker y que lo tiene como un trabajo, digamos, porque de hecho ganan plata, digamos, es un recurso para vivir. Sí. Lo que pasa es que hay muchos de apostadores profesionales que después pueden llegar a ser apostadores compulsivos o problemáticos. Claro, porque comienzan como una profesión, porque yo veo que hay muchísima gente que vive exactamente de eso. Sí. ¿Sentís que es un proceso, como vos decís, es un proceso lento y más masculino, que tiene cara de hombre? Porque dicen, no, esto sucede más en los hombres que en las mujeres. ¿Es real o no? ¿O eso es ficticio? Mira, con el tema de las apuestas presenciales, o sea, cuando las personas... Antes, ¿cómo se apostaba? Se iba a una sala de juego que generalmente estaba en las periferias de la ciudad, se iba a Mar del Plata a apostar, ¿no? Después hubo un segundo momento que las apuestas se vieron más cotidianas, que empezaron a entrar las salas de juegos en los barrios, en los pueblos, en las ciudades, que vos veías cerca de la plaza principal, cerca de la iglesia. Bueno, entonces eso se hizo más cotidiano. Hoy en día tenemos las apuestas online.
Con el tema de las apuestas, cuando se hicieron cotidianas y empezaron a entrar en la ciudad, antes el juego era de varones. Los varones iban a Mar del Plata, los varones eran los burreros, los varones eran los que apostaban en la ruleta. Pero cuando empezaron a entrar la sala de juegos a los pueblos, y sobre todo cuando se introdujo las máquinas tragamonedas, lo que empezamos a ver es que se emparejó. Ya, era tanto la misma cantidad de hombres como la misma cantidad de mujeres que iban a jugar a un casino o a un bingo. Con las apuestas online pasó algo parecido. Empezaron los varoncitos, sobre todo los adolescentes, los adultos jóvenes, que son los que más se interesan y los que más, de alguna manera, tienen naturalizado el tema del online. Entonces empezaron los varoncitos con las apuestas deportivas a apostar, porque con la ilusión de que, bueno, ellos tenían un sabor futbolístico y, bueno, podían llegar a adivinar quién ganaba tal partido. Y también acordate que estuvo el Mundial, claro, que eso produjo una efervescencia a nivel social. Tal cual. Estuvo la pandemia, que hizo que todos nos concentremos más y tengamos un vínculo más estrecho con la tecnología. Esos fueron los grandes hitos que produjeron esto, y sobre todo la legalización que tiene que ver con los... Antes no eran legales los juegos online. En el 2019 se legaliza, entran todas las casas de apuestas, los varones se empiezan a enganchar cada vez más, pero hoy lo que estamos viendo es que, y si vos empezás a ver las publicidades, que se van dirigiendo a las mujeres. De a poquito vamos viendo que hay muchas mujeres que se van interesando, no tanto quizá con las apuestas deportivas, pero sí con las máquinas tragamonedas de los casinos online y todo lo que tiene que ver con el casino online. Algo que me preocupa es la edad. ¿A qué edad empiezan a jugar? Y lo que estamos viendo hoy en día es que chicos a partir de 12 años están empezando a apostar, obviamente de manera ilegal, porque lo que tenemos que saber es que las apuestas son ilegales para menores de 18 años. O sea, un menor no puede entrar a un casino presencial. Lo mismo sucede con las casas de apuestas oficiales, no los dejan. Ahora, como hay mucho juego y muchas casas ilegales de apuestas, por ahí entran los adolescentes a partir de los 12 años. Que el cerebro todavía no está desarrollado y que a los 12 años ya tienen su celular. ¿Cómo se hace para controlar eso? Bueno, es muy difícil porque, a ver, los chicos están apostando en su casa, pero también en el colegio. Entonces esta problemática es una problemática social. A mí me llegan muchas consultas de docentes o directivos de colegio que no saben qué hacer con la problemática, porque por ahí están dando una clase a un docente y de repente alguien grita eufórico porque ganó una apuesta, o he escuchado que le dicen a una maestra: no espere, maestra, que ahora le entrego el trabajo porque estoy apostando y estoy ganando. Entonces es difícil de controlar a nivel social, porque incluso los chicos pueden acceder de manera inmediata a estas páginas, ¿no? Y sin ningún tipo de prohibición, digamos, ¿no? Hay una ley que está ahora tratándose, digamos, pero es algo, digamos, muy complejo, digamos. Entonces, acá tenemos que poner, el eje es el tema de la prevención, digamos, ¿no? De poder dar charlas orientativas tanto a padres, a docentes, incluso a los adolescentes, para que sepan cómo manejarse con esta situación, cuáles son los riesgos, cuáles son las señales y qué tipo de problemática se puede tener cuando alguien abusa de este tipo de juegos, ¿no? Información, ¿no? Llegar a la gente con la información. Porque, ¿qué es lo que desata que uno comience a apostar? Más en los jóvenes. ¿Cuál es ese primer impulso o ese primer pensamiento o esa primer puerta que te lleva a hacerlo? ¿El querer pertenecer? Bueno, a ver, las adolescencias tienen esta cuestión de los ritos de pasaje, ¿no? Digamos, tienen que pasar por algo como para sentirse adultos. La adolescencia es un tránsito, ¿no? Sabemos que la infancia, hay muchos poetas que dicen que la infancia es un territorio, ¿no? Porque es un lugar donde uno siempre puede volver. Y a nivel social sabemos que la adultez es un lugar al que tenemos que llegar. La adolescencia es un tránsito entre una cosa y la otra. Y antes estaban los ritos de pasaje. No sé si te acordás que antes, por ejemplo, para ser adulto se pasaba de usar shortcitos a pantalón largo, digamos, ¿no? Había como determinados ritos. O las mujeres tenían, bueno, en las fiestas de 15, una niña pasaba a ser una mujer antes. Ahora quizás pasa a ser una señorita, digamos, ¿no? Van cambiando las sociedades. Y hoy en día los ritos de pasaje medio como que están medio perdidos. No tenemos muchos ritos. Y a veces para sentirse adultos, los adolescentes quieren pasar por cosas que hacen los adultos, como tomar alcohol, fumar cigarrillos, y hoy en día la nueva vedette, digamos, son las apuestas online. Entonces, de esa manera empiezan como a meterse, digamos, en ese mundo
Y además que, bueno, tienen a nivel social con el tema del marketing, las publicidades, los programas de televisión, los streamers, los que son los influencers, los que ellos ven, están apostando porque, bueno, las casas de apuestas le dan bonos de bienvenida para que repartan a sus seguidores. Entonces es como la canción de los tweets, que era la primera te la regalo, la segunda te la vendo. Entonces hay muchos que acceden para probar, ¿no? Porque les dan determinada plata para apostar, porque lo hacen los amigos. Vos sabés que el tema de las tribus en la adolescencia es muy importante, pertenecer a una tribu, tener tu grupo, y quizás, bueno, si los demás lo hacen, yo también lo voy a hacer, digamos, ¿no? Como para poder transgredir, hacer algo. Bueno, esto es lo que va sucediendo y que, vuelvo a insistir, esto se promociona a nivel social y los chicos, bueno, quieren pertenecer y quieren probar, digamos. Entonces, y a su vez encuentran una satisfacción, porque está lo que se llama la gratificación instantánea, digamos, ¿no? El placer, que es la adrenalina de sentir, como cuando uno apuesta y pone dinero, y de ver si tu apuesta, ver el resultado, digamos. Entonces, eso es, por ejemplo, en las apuestas deportivas, ¿qué pasa? Un partido de fútbol, ¿no? Antes, bueno, dura 1 hora y media el partido de fútbol. Hay chicos que hoy en día, por el tema de la atención, no pueden ver una película porque las adelantan, digamos, ¿no? La van adelantando, viste que está esta práctica novedosa de adelantar las series, adelantar películas, porque no soportan la tensión de ver 1 hora y media una película. Y lo mismo con un partido de fútbol, dura 1 hora y media y hay gente que se aburre. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron las apuestas deportivas que cada 10 minutos vos podés apostar, por ejemplo, ¿cuántos laterales va a haber? Entonces vos apostás y en 10 minutos se resuelve algo, digamos, y eso te produce una gratificación, digamos, ¿no? A nivel cerebral, digamos, un placer, que vos apostaste algo y querés ver el resultado. Después haces otra apuesta que es, bueno, ¿cuántas amarillas va a haber? Entonces vas viendo cuántas amarillas se van dando en el partido. Entonces, en esa hora y media hay algo que se llama event frequency, que son muchas frecuencias, muchas situaciones dentro de un juego. 10 minutos. Claro, desde ese tiempo que te va dando respuestas y vos vas sintiendo satisfacción, y eso hace que la gente se quede enganchado, atrapado. Lo que pasa es que esa satisfacción luego necesitas más y más y más, y nunca, o sea, la satisfacción que viene de afuera, que es el estímulo, nunca termina de, digamos, después cada vez necesitas más, y eso es lo que convierte en adicción, ¿sería? Exactamente, eso hace que algo sea adictivo, tanto las apuestas como puede ser hoy en día los reels que vemos, ¿no? Cuando alguien está viendo Pero un reel. entonces, ¿en qué momento es un juego y en qué momento se convierte en adicción y por qué? ¿Es justamente por ese mecanismo? Sí, exactamente, sí. Porque uno queda atrapado, digamos, en producir determinadas situaciones de placer al cerebro y queda enganchado en eso y se pierde lo lúdico de un juego, digamos, ¿no? Que en un juego hay como, bueno, determinadas reglas, determinada trama, depende de qué tipo de juego. Hay los juegos reglados, que son los games, lo que se le dice en inglés game, que son los juegos que pueden ser un deporte, que pueden ser los juegos de mesa y demás, que tienen determinadas reglas, pero también está el juego digamos, espontáneo, que son los juegos que juegan los niños, que dibujan, es como que eso no tiene ningún tipo de regla, sino que es más de fantasía. Y después tenemos los juegos de apuestas, que lo que tiene acá es ver el resultado de una apuesta. Una apuesta y tiene que tener una... Esto que decíamos recién, la información que tienen que tener los padres de adolescentes, el adolescente y las instituciones. ¿Qué información le tendríamos que dar como para decir, hay una alerta roja, tenemos que tener precaución, tenemos que tener cuidado y tenemos que estar muy atentos, ¿no? Uh-huh. Bueno, a ver, primero y principal, que esta es una problemática que se expandió no solo en Buenos Aires, sino en todo el país, lo que estamos viendo, y es algo que tiene que estar en la mesa de cada familia y de cada institución, como antes se hablaba, por ejemplo, de la droga o del alcohol. Cuando un adolescente iba a salir a un boliche, los padres, ¿qué hacían? Lo sentaban y le decían, bueno, tener cuidado con esto, con lo otro, con los cigarrillos. Hoy en día se tiene que hablar de esta problemática, digamos. La señal roja es, bueno, decir que el uso de los dispositivos móviles, digamos, cada vez los estamos utilizando más. Alguien que tiene esta problemática, obviamente se intensifica el uso, pero a su vez también es un uso distinto porque es un uso más de esconderse para poder apostar, no es un uso que está adelante de todos. El tema del dinero, porque ¿qué le sucede a alguien que está apostando? Se queda sin plata. Escasea. Sí, exactamente, bien. Pero cuando tiene plata, ¿qué le pasa? Le quema. Consume, claro, toda. Exactamente. Claro. Le empieza a quemar porque esa plata que tiene es para apostar, digamos. Entonces, por ahí lo que vemos es un chico que va al colegio, que por ahí los padres le dan
dinero para comer al mediodía y por ahí no come y apuesta. Claro. Entonces esas son las señales que vamos viendo y bueno, obviamente el tema emocional, ¿no? Alguien que está comprometido en esto es como que tiene picos, pasa de una euforia muy grande porque cuando gana o cuando está jugando a quizás una situación más de depresión, una tristeza, un encierro en la pieza o baja el rendimiento académico en los colegios o no quiere ya. A mí me pasa muchas veces pacientes adolescentes que por ahí jugaban, no sé, al fútbol, al básquet en un club y empiezan a perderle el interés, al hobby, dejan de ir a entrenar deporte. O cuando van a entrenar están irritables y es como que generan problemas, algo le está pasando. Entonces, como sociedad lo que tenemos que hacer en principio, más que juzgarlos a los adolescentes, que me parece que es lo que se está haciendo hoy en día, ¿no? De que, bueno, todos son ludópatas, los chicos lo único que quieren es estar con el celular, no les interesa el trabajar. Viste que se dice, lo único que quieren es plata rápida, ¿no? Como si fuera una problemática de ellos y lo que tenemos que hacernos cargo los adultos es que hay algo de toda esta cuestión que está, digamos, creada por nosotros. 100%, yo siempre digo, a ver si coincidís conmigo, si vos le dedicás tiempo a un chico, en vez de darle un teléfono lo llevas a una plaza y a un adolescente, en vez de que esté con el teléfono te vas a jugar con él un partido de fútbol, lo sacás vos, pero te involucrás vos también, ¿no? Es tiempo de presencia de los padres y en este caso de la educación también, de que no les permitan llevar el celular, ¿o no? Totalmente. También para los padres, para nosotros es algo muy nuevo todo esto, ¿no? Súper sorpresivo. Somos inmigrantes digitales, ¿no? Venimos así nos llaman, porque venimos de no haber tenido contacto con estos dispositivos a ir aprendiendo, ir metiéndonos cada vez más y ir entendiendo a ver qué uso le vamos a dar a esto, digamos, ¿no? O sea, a la tecnología. Por ejemplo, en la crianza, ¿no? Que es toda una cuestión. ¿Qué tipo de función le vamos a dar a la tecnología con nuestros hijos? Y por ejemplo, con el tema del entretenimiento, sí, muchas veces se recurre a ofrecer, ¿no? Me acuerdo un caso de unos padres que quizás por miedo, ¿no? Una problemática actual es que los chicos de séptimo grado que se van de viaje egresado, por ahí hay padres que le dan mucho miedo que se vayan, ¿no? Y ahí le dan el teléfono. No, le compraron una computadora gamer para que no vaya al viaje, digamos, ¿no? Lo convencieron para que no vaya al viaje comprándole. Y claro, hay como una cuestión, me parece que los padres tenemos miedos hoy en día y lo online al principio fue como una fuente de seguridad, ¿no? Es preferible que se quede en casa con la Play antes que vaya a la plaza o que esté en la calle, ¿no? Por una cuestión de seguridad. El tema que está pasando hoy en día, que nos estamos dando cuenta que el online tampoco es un lugar muy seguro porque pasa lo mismo que en la calle. Las apuestas, se puede comprar droga, está todo el tema del grooming, de los acosos, los abusos, ¿no? Entrar en una red social es como estar en un boliche a veces. Sí, entonces hay toda una cuestión que, a ver, no para asustarnos, sino lo que tenemos que empezar a entender es que cuando le damos un dispositivo a nuestros hijos, tenemos que hacer un trabajo en el sentido de orientarlos, de acompañarlos, de preguntarles, no de perseguirlos, pero sí de estar, digamos, acompañando esa experiencia virtual, digamos, y estar a su lado cuando ellos lo necesiten. ¿Y las causas son emocionales? A través de un teléfono, ¿tratan de tapar algo, algún dolor? Sean jóvenes, sean en personas grandes. ¿Cuál es la causa de la ludopatía? Sí, hay una parte en la que, vamos a decir, es como tiene una función anestésica, ¿no? Esto de apostar. Digamos que vos estás ahí y estás como la canción de Pink Floyd que dice Comfortably Numb, ¿viste? Cómodamente adormecido. Estás metido ahí y quizás te olvidás de otros problemas de tu vida, sobre todo los adolescentes que más allá de que les pase algo o no, digamos, es una etapa, es un ciclo vital, digamos, muy lindo, de conocer el mundo, ¿no? De tener muchas experiencias nuevas, de encontrarse con, vamos a decir, con el otro sexo en el sentido de conocer otras personas y tener una intimidad distinta. Bueno, pero también es una etapa difícil, pues de mucha vulnerabilidad, digamos, ¿no? Entonces, el hecho digamos, de transitarla genera también estos picos emocionales y a veces las pantallas o las apuestas vienen como a tener esta función más de anestésica de, bueno, estoy metido acá en esta nube y me olvido de todos los otros problemas, de las cosas que me piden mis padres, el colegio y todas las exigencias y estoy ahí. Y a veces también tiene una función adrenalínica, te viene a dar,
¿no? Como un gancho, ¿no? Algo, como un anzuelo de meterte en algo que vos, bueno, necesitas vivir determinadas emociones, ¿no? Y como que se arma como algo más de la pasión, ¿viste? Salir del estrés, de la rutina diaria y hacer algo diferente, Claro. digamos, también, ¿no? Exactamente. Y en caso de los mayores, Y bueno, el caso de los mayores también, digamos, empiezan a encontrar ahí este tipo de evitar conflictos de su vida cotidiana, o problemas de pareja, problemas que tienen que ver con el trabajo, la economía. Buscar, sí, un golpe de suerte hoy en día, sobre todo cuando hay problemas económicos, se ve que la gente va a apostar cada vez más, digamos, ¿no? es como una locura, porque hay mucho problema económico, la gente no tiene plata, no tenemos plata para llegar a fin de mes, pero sin embargo van a jugar más. Es como que tienen esperanza en eso, ¿no? Sí. Bueno, el pensamiento mágico, ¿no? Buscar algo que te resuelva tu vida. Y la verdad que muchas veces cuando no tenés oportunidades, eso se presenta como una posibilidad para, bueno, conseguir medios que no estás pudiendo conseguir por otros lados. El tema es que, como sabemos, el que apuesta por necesidad pierde por obligación, dice el dicho, ¿no? Cuando cada vez que te metes más adentro de eso, más problemas vas teniendo y sobre todo económicos, ¿no? Me gustaría detallar claramente si está un joven mirando del otro lado o una persona grande que esté mirando del otro lado, cuáles son las señales para darse cuenta de que está teniendo un problema. Una señal que ya no es un juego, ya dejó de ser un juego porque considero que esta enfermedad debe tener un grado alto de negación, ¿no? Debe ser muy... Exactamente. Es que lo que funciona es lo que le decimos la ilusión de control. Digamos, cuando vos vas a hablar con alguien que tiene esta problemática, y eso es lo difícil de que lleguen a consultar o a que digamos, acepten ayuda. Que es la ilusión de control, que te dicen, yo lo puedo controlar, este es mi problema, o digamos, es un problema financiero, sí, por ahí cuando gane lo resuelvo, o es mi plata, ¿no? Te dicen, es mi plata, entonces no te metas, digamos, en esto. Entonces es muy difícil digamos, que accedan a una buscar consulta. ayuda. Sí. ¿Y cuál sería la recomendación? Bueno, a ver. Las preguntas que podemos... Claro, nadie sale solo de esto. Entonces, si tenemos algún vínculo cercano que tiene esta problemática, tenemos que buscar la manera de llegar a esa persona, no juzgándola, sino intentando ofrecerle la posibilidad de hablar sobre esta problemática y de ofrecerles canales para la recuperación. Porque si alguien se queda solo con este tema, lo más probable es que se vaya hundiendo cada vez más, digamos, ¿no? Es muy difícil salir de esta adicción, digamos, ¿no? A pesar de que no es una adicción con sustancia, porque esta es una adicción sin sustancia, no hay algo que vos ingerís, digamos, ¿no? Como y que produce lo que se llama el efecto de tolerancia, ¿no? De que vos, por ejemplo, una droga, vos tomás determinada droga y para poder llegar al mismo nivel de flash, digamos, necesitas cada vez consumir más. Con esta problemática no ingerís nada, pero sí cada vez necesitas, para poder seguir apostando, cada vez más tiempo y más dinero, digamos. Entonces, ahí es donde se produce el gancho. Y esto que me decías vos, al no ser una droga de sustancias, ¿es más fácil poder recuperarse o no? No necesariamente. No, porque lo que sucede, y me parece buenísimo que esté este programa, digamos, que podamos hablar de esta temática, es que las personas en general, sobre todo los adultos, van a consultar cuando ya la problemática creció de una manera muy grande adentro suyo y le está muy instalada. Entonces, obviamente... Que sería cuando perdió la casa, cuando perdió la familia, cuando Claro. destrozó todo su vínculo afectivo, ¿no? Es que te dicen eso. Yo no tengo problema porque yo no perdí un auto como tal, ¿no? Digamos, y en realidad, digamos, no es necesario llegar a eso para tener un problema de ludopatía, digamos. Eso ya es una consecuencia grave, digamos, ¿no? Entonces, bueno, el problema que tenemos es eso, que llegan cuando ya digamos, la problemática está muy desarrollada y por eso necesitamos prevenir y que las consultas sean de forma más temprana. Y lo que está sucediendo hoy en día con lo online es que lo que veíamos antes, que es para que una persona llegue a ser ludópata, se tardaba más o menos 5 años, ¿no? Digamos, en desarrollar todos los pasos para llegar a tener esa enfermedad. Hoy en día, con lo online, lo que vemos es que ya en un año ya tienen todo desarrollado, toda la problemática. Es mucho más rápido, es mucho más agresivo y se da, obviamente, también no solo en adultos, sino en
jóvenes y adolescentes. Es terrible lo que me decís. De 5 años pasamos a 1 año. Y cuando vos me decís esos pasos que se dan, ¿cuáles serían los pasos para pasar de ser un juego a ludopatía? Porque me dijiste, hay que pasar ciertos pasos para llegar. Sí, como son fases, pero la primera fase... A ver, ¿la fase? Bueno, la primera fase es la fase dorada, digamos, ¿no? Que es que alguien está maravillado por obnubilado, es todo hermoso. Y primero fase dorada, sí. después... Y después la fase en que empiezan a haber problemas, digamos, ¿no? Que empiezan Empieza a registrar que estoy cada vez gastando más plata, no llego a fin de mes, pero sigo invirtiendo. Sí. Y después la fase de desesperación, es que no tengo plata para apostar, ¿de dónde saco plata? Empiezo a pedir plata prestada. Por ejemplo, pido préstamos, le pido a un usurero. Hay personas que le piden a un usurero que empiezan con riesgo de vida, digamos, que tienen que devolver la plata y no la tienen. Y después la crisis es que cuando sale todo a la luz, digamos, ¿no? Porque imagínate que las primeras fases decimos que son silenciosas, pues están tapadas. El que tiene esta problemática no quiere que nadie sepa. En la última fase, en la de la crisis, es que ya explota toda la problemática porque ya no consiguen ni dinero para apostar o porque, por ejemplo, empiezan a llamar los acreedores, ¿no? Y ya no lo llaman solo a él, sino que empiezan a llamar a los familiares. Entonces sale a la luz toda la problemática, ¿no? Esas son las fases del desarrollo de la enfermedad. No, me parece una enfermedad, como decís, silenciosa, muy preocupante y muy complicada, sobre todo en adolescentes, porque quería que volvamos a los adolescentes por algo que dijiste hace un ratito. Hace un ratito vos dijiste, hay muchos streamers, muchas figuras de las redes sociales que les pagan, por supuesto, tienen un contrato con alguna de estas empresas que no están aprobadas ni son, digamos, empresas serias. No. ¿Qué se hace con eso? Porque un influencer es justamente muy influencer para los jóvenes. ¿Cómo se hace para que no los sigan, para que se den cuenta que... Y los mismos influencers tendrían que no hacerlo, ¿o no? Y la verdad que no. Me parece que por eso se está trabajando en una ley, ¿no? Que tenga determinadas restricciones de qué es lo que se transmite a nivel social, qué es lo que se puede y qué es lo que no, digamos. Claro. Los influencers es el punto más importante para los adolescentes, pero también vemos publicidades en los partidos de fútbol, en las camisetas. Pero esas son aprobadas, esas son aprobadas. Son legales, digamos. Sí. Hay otras que son ilegales, claro, realmente. En los streamers está todo lo ilegal, se promociona juego ilegal y me parece que se han hecho a veces algunas intervenciones a nivel judicial sobre algunos... Sobre streamers que tienen millones, porque hay algunos streamers que tienen más arriba de 10 millones de seguidores, que son todos adolescentes, que son las marcas que los acompañan y que le ponen fortuna. El tema que están incentivando en algo que les puede hacer muy mal a los jóvenes. Sí, porque les muestran cómo juegan. Sí. Ellos están jugando ahí en vivo, les muestran, lo muestran como algo muy divertido, ¿no? Como un juego entre amigos. Y bueno, y además esto de que te den los bonos de bienvenida, que tienen plata para empezar a apostar, es un cóctel explosivo para un adolescente, digamos, ¿no? Porque le entra por los ojos y claramente después ya le queda como pendiente eso y lo quiere probar, digamos, ¿no? Escuché algo que me llamó poderosamente la atención y quiero que me lo describas. ¿Qué son los cajeritos? ¿Los niños que están? ¿Qué son? Son los que levantan apuestas. Es el que levanta apuestas, como antes, ¿te acordás? El que cuando ibas al verdulero estaba el quinielero que te levantaba la apuesta de manera ilegal. Bueno, es algo parecido, es una figura, pero el tema acá que son menores de edad. Y que son adolescentes, son compañeritos de colegio, ¿no? Compañeritos de colegio que levantan las apuestas, son los que te dan, por ejemplo, los créditos para que vos puedas apostar en estas casas de juego. Vos le das la plata a él se conecta con la casa de juego y te da las fichas para que vos puedas apostar. Pero lo más complejo de todo es que el cajerito, gana si vos perdés. Entonces es como que hay toda una cuestión bastante rara que se produce, ¿no? Porque si vos perdés tu apuesta, él se queda con un porcentaje de la ganancia, digamos. Entonces, a ver, es como una especie de salida laboral ¿no? Extraña. Pero salida laboral de un adolescente sería un compañerito de colegio que se llama cajerito, que le está sacando plata a sus propios compañeros para apostar. Y eso es muy habitual. Sí, eso de manera virtual. Y muchas veces está como incentivado por los padres, ¿no? De que estos les dan estos trabajos a los chicos y son los que le dicen que les tengan que ir a vender, ¿no? A todos sus compañeros. Sí. Claro, encima existe la doble moral, porque son
los niños que tienen que perjudicar a sus propios compañeros para favorecer a sus padres. Algo así, exactamente, sí, es eso lo que se genera. ¿Qué se le genera en el niño? Y es una situación, la verdad que muy problemática. Puede empezar, vamos a decir, el vínculo con los amigos, que muchas veces aparte los tienen que ir a, vamos a decir, a apretar para que le den la plata, ¿no? Sí. Porque por ahí no le pagó y lo tiene que ir a apretar. Se genera toda una conflictiva y se arman peleas. Y además empezar, me parece, un chico que todavía no empezaron su carrera laboral y empezar de una manera ilegal es bastante complejo. Sabemos que cada vez que transgredimos y entramos en esta zona de lo ilegal, hay algo interno de alguna manera que se nos quiebra y nos genera una marca, una huella que después de alguna manera se puede seguir repitiendo, y es lo que se dice, agarraste por un camino de tu vida que no está bueno, digamos, ¿no? Las consecuencias, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? A nivel personal de cada... Sí, de personal, de los adolescentes y también de la gente grande. Mira, un punto muy importante es como que uno pierde, vamos a decirlo así, como el potencial personal con esto, ¿no? Porque como vos pensás, digamos, si vos te estás desarrollando, lo que te decía antes, ¿no? Como un adolescente que con el estudio, con un deporte, y de repente, bueno, le estás poniendo pilas a eso porque, bueno, es la etapa de los sueños, vos querés ser alguien, ¿no? O con la música, te estás metido en eso y de repente empezás a dejar todo eso por el tema de las apuestas. Es como que perdés un potencial personal que vos tenías, porque el tema de las apuestas te empieza a consumir. Como decía la canción de Charly García, es un transformador que te pide más y más, digamos, llega a un punto en que no querés, digamos, bueno, es muy descriptivo eso, ¿no? Porque te empieza a sacar energía de muchas cosas que vos podrías y estás construyendo y desarrollando y que, bueno, que las vas perdiendo, digamos, ¿no? No es que las perdés para siempre, pero porque las podés recuperar. Acá la buena noticia es eso, que se puede recuperar, ¿no? Todo esto con un tratamiento, digamos. Cuanto más rápido lo agarres, mejor, digamos, ¿no? Pero eso es un aspecto muy importante, la pérdida de las capacidades que uno tiene para desarrollar. Y después, bueno, obviamente, pérdidas económicas, pérdidas que tienen que ver sobre todo con esto que hablamos, ¿no? De ciertas cuestiones morales. Quizás chicos que antes ni se les hubiese ocurrido robar, de repente lo que vemos es que cuando no tienen dinero, con esto de la fase de desesperación, empiezan a hacer cosas que nunca hicieron. Por ejemplo, sacarle plata, no sé, de la caja fuerte a los padres o al abuelo, ¿no? Sí. Pero no con la idea de robarle, sino con la idea de voy a duplicarlo, entonces voy a pagar mis deudas. Claro, y después le devuelvo la plata. Es como que siempre la idea es como, vamos a decir, como que tiene ese pensamiento mágico, esa ilusión, digamos, ¿no? De poder hacer algo que digamos, de tener una ganancia. No es que la idea es robar, pero empiezan a transgredir. Y la otra cuestión más grave es que, bueno, que ahí se empiezan a producir autolesiones a veces por el tema de los autorreproches, la autocrítica, la culpa que sienten, porque el que tiene esta problemática afecta al otro, digamos, ¿no? O sea, de las adicciones es la que nosotros vemos que afecta más directamente a otro, ¿no? Claro. Vos te afectás a vos, pero afectás en el trabajo, en la economía, al otro directamente, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que decíamos recién, le sacás plata a alguien, digamos, ¿no? Y eso genera, en la mayoría de los casos, mucha culpa. Y esa culpa a veces va contra sí mismo, digamos. Entonces ahí se generan todas estas cuestiones de autolesiones y es la adicción que más suicidios produce, digamos, ¿no? Entonces ese es el riesgo el mayor riesgo que hay, digamos, ¿no? Mirá qué interesante esto que decís y qué importante y qué simbólico. Y hace un ratito vos decías, la buena noticia es que hay un tratamiento. Uh-huh. Hay un tratamiento, hay una buena noticia porque me gustaría llevar esperanza a esa gente que está sufriendo. ¿Cómo es ese tratamiento? Bueno, en principio es un tratamiento, obviamente, si es con adolescentes, en donde se trabaja con el adolescente, pero también con el entorno familiar, ¿no? Con los padres, darle un espacio de orientación a los padres para que, como decíamos, pero los padres quizás no saben cómo manejarse con esta problemática y necesitan que alguien los ayude, que los acompañe y que les dé, vamos a decir, tips para poder manejarse, ¿no? Porque lo primero que hay que hacer es desarmar el hábito, digamos, ¿no? Y de esto, porque esto se genera un hábito. Después hay que ver cuáles son las causas que llevaron a alguien a relacionarse compulsivamente con el tema de las apuestas, ¿no?
Son las dos cosas que... O sea que los primeros tips que les podemos dar a alguien para que vaya a consultar, obviamente, a un psicólogo, pero es primero ver las causas, qué lo llevó al nene a jugar compulsivamente o al adolescente. Lo segundo... Y hay que limitar accesos, ¿no? Digamos, por ejemplo, con el uso del celular, el uso del dinero, el manejo del dinero, alguien que tiene esta problemática, por un tiempo no tiene que estar muy vinculado a eso, ¿no? Porque imagínate que hoy en día agarramos el celular para ver el pronóstico de tiempo y nos quedamos media hora viendo reels, ¿no? Bueno, 100% sucede eso. Bueno, alguien que tiene esta problemática, ¿qué hace? Agarra el celular y ¿a dónde va? A apostar directamente, es como automático. Entonces, tiene que haber un vínculo más limitado con el celular y con el dinero, porque cada plata que tienen va directo a eso. Entonces, ahí hay como que ponerse el tema, el asunto, los que acompañen a la persona que tienen la problemática sobre los hombros y empezar a manejar algunas cuestiones. Y hay algunos, por ejemplo, el tema de las publicidades, restringir también este bombardeo que les llega a los chicos, ¿no? Digamos, de los y que los streamers. estimule, claro, por lo menos por un tiempo, digamos, hasta que nos dé tiempo, hasta que le dé tiempo al tratamiento que empiece a trabajar las cuestiones que hay que trabajar para que esa persona ya deje ese vínculo tóxico, digamos, y pueda empezar a vincularse de otra manera, no con las apuestas, sino con otras cosas de su vida, porque las apuestas, vamos a decir, es mejor que queden a un lado, alguien que ya tuvo esta problemática. Porque hay muchos que te dicen, no, yo quiero saber cuándo tengo que dejar de apostar, digamos, ¿no? Como esa idea de, mi problema fue que no dejé de apostar antes, ¿no? Como si queda esa ilusión, digamos, ¿no? El tema es el vínculo que armás con esto, eso es lo tóxico, digamos. Es que puedan entender que con eso no podés claro. Con otra cantidad de cosas increíbles. Totalmente. Y por eso es un niño que tiene un montón, un joven o una persona grande que puede con un montón de... Pero con esto no podés. Con esto no podés. Esto le tenés que dar de baja, hay que decir hasta acá, ¿no? Es un no rotundo, como uno muchas veces le pone a un niño un límite de un no, bueno, es lo mismo. Esto que me decís de los jóvenes, los adolescentes, ¿el tratamiento en personas mayores cómo sería? Y mira, lo más recomendable también, si tiene vínculos cercanos que lo puedan acompañar, también es que ¿sí? Y unos tratamientos el dispositivo que funciona muy bien es el dispositivo grupal. Porque la persona que tiene este problema, cuando se encuentra con otros que también pasaron por cosas parecidas, más allá de que cada uno llegó por temas distintos, ¿no? A vincularse con las apuestas de esa manera, pero las cosas por las que pasaron son parecidas. Y el grupo, de alguna manera, es como un lugar, una especie de refugio en donde esas personas te miran a los ojos, te acompañan. Si vos tenés un problema, los podés llamar. No te juzgan porque pasaron por las cosas que pasaste vos. Entonces es como un acompañamiento muy interesante de trabajo, sobre todo para los primeros tiempos de tratamiento, porque en general la persona que tiene este problema no es que va a buscar a alguien porque quiere hacer terapia, sino que lo que quieren es que los ayuden a salir de este problema, digamos. Y los compañeros generan como lo que nosotros llamamos una transferencia muy fuerte. Obviamente, si esos grupos están coordinados por profesionales, mejor. Mucho mejor. Porque se sienten identificados en realidad. O sea, se sienten como se hacen reflejo. Y también esto, me interesa mucho que vos digas que no solamente con grupos, sino también con un tratamiento psicológico. Sí. Porque al sentirse que, primero es una enfermedad, y que quede claro que es una enfermedad, dejan de pensar que son malas personas, que están mal lo que están haciendo, dejan de juzgarse y de autoflagelarse, ¿no? Eso produce mucho alivio, sí. Cuando empiezan a ver que esto es una enfermedad y que no es que lo hicieron para dañar a otro, digamos, ¿no? Pero bueno, también eso, vamos a decir que una parte muy importante del tratamiento es hacerse responsable de las cosas, ¿no? Porque también a veces nos encontramos con personas que dicen, bueno, yo soy así, ¿qué querés? Vos me conociste así, ¿no? Esto lo tengo y lo voy a hacer siempre, digamos, ¿no? Como si fuera parte de su personalidad, digamos, ¿no? Y no es así en realidad, ¿no? Esto es algo que vos de alguna manera estás sufriendo y que tu entorno también lo está sufriendo y que hay que hacerse responsable e intentar encontrar una salida a esto, digamos, ¿no? Por uno mismo, sobre todo, ¿no? Y también por los demás, digamos, ¿no? Me gustaría que, si nos podés, obviamente sin poner nombre y apellido, sin dar datos específicos, que nos cuentes algún ejemplo de alguna persona que lo hayas podido acompañar, pero que te haya sorprendido cómo llegó y que vos hayas dicho el milagro de la recuperación. Bueno, por ejemplo, ahora que
está en el tema de los adolescentes, los jóvenes. Sobre todo, la problemática más aguda está, yo lo que veo, con los adultos jóvenes, estos chicos de 18, 19, 20 años que terminan la secundaria y que están buscando a ver qué quieren hacer de su vida y que las apuestas surgen como una posibilidad, ¿no? Por ejemplo, no trabajar y dedicarse a eso, digamos, ¿no? Como hoy en día está el trading y toda esta cuestión de las inversiones como una solución mágica. Bueno, hay muchos chicos que, por ejemplo, me acuerdo de un paciente que se había enganchado demasiado con las apuestas y con el trading y que de alguna manera como que estaba viviendo una vida de rico, digamos, ¿no? Porque, bueno, había tenido determinadas ganancias, pero lo que no había registrado que en realidad en un momento empezó a endeudarse y que todo lo que estaba teniendo era por las deudas que iba contrayendo. Estamos hablando de deudas de millonarias. Cifras millonarias. Sí, de chicos que se meten en problemas muy severos y que encima tienen como esa ilusión y que después es difícil de decirle, che, anda a trabajar por tanta plata todos los días 8 horas, porque manejaban tanta plata, a este chico le pasaba eso, manejaba tanta plata que después meterse a un trabajo normal de un joven no lo quería hacer, pero él creo que fue encontrando como un sentido, digamos, se fue haciendo responsable de lo que había hecho, empezó como a encarar el tema de las deudas, empezó a hablar con su familia, con su novia, de toda su problemática, porque hasta ahí estaba todo debajo de la alfombra, digamos, ¿no? Se empezaban a enterar cuando empezaron a aparecer los usureros y demás. Pero empezó a encontrarle como otro sentido, digamos, a la vida, a lo que es, digamos, a lo que quería hacer. Empezó a conectarse con cosas que había dejado de hacer de su vida. Por ejemplo, a él le gustaba mucho el fútbol, se había metido por el tema de las apuestas deportivas y empezó a estudiar, por ejemplo, un curso de director técnico. Empezó como a creer de nuevo en algo de los procesos, ¿no? Bueno, voy a estudiar primero porque este estudio me va a dar un trabajo, ¿no? Estos procesos, esta gratificación tardía, digamos, ¿no? Que, bueno, las cosas no son ya, digamos, ¿no? Sino que necesito como meterme en un proyecto para después realizarme, digamos, ¿no? Y empezó a meterse por ese camino y, bueno, y empezó como otra vida distinta, digamos, ¿no? Como que vamos a decir que cuando vos decís el milagro de la recuperación tiene que ver, el trabajo fundamental lo hace el paciente, digamos. Uno está ahí para acompañarlo, para guiarlo, para intervenir cuando vemos que va para un camino destructivo y no para un camino constructivo, fuertemente intervenir ahí, digamos, tanto los terapeutas como padres, ¿no? Tenemos que estar muy atentos a eso, pero lo gratificante como terapeuta es poder acompañar a alguien a construirse su camino, digamos, ¿no? Y que salga quizás de un camino que lo estaba como destruyendo, digamos, ¿no? Me encantó, Agustín. Me quedo con esta idea de que la ludopatía es una enfermedad que tiene una recuperación, que hay que pedir ayuda, que no es mágico y que es un proceso y es un camino lento, pero que se puede. Muchas gracias por haber venido. Gracias por estar acá. Gracias. Gracias.